Son niños que muestran una respuesta inflamatoria generalizada que condiciona sobre todo una afectación desde el punto de vista cardiovascular que hace que requieran ingreso en hospitales y en unidades de cuidados intensivos pediátricos. El principal síntoma que vemos en estos pacientes es una fiebre muy importante y mantenida en el tiempo y difícil de controlar, ¿vale? Son cuadros febriles que comienzan en muchas ocasiones también con afectación digestiva, con dolor abdominal, diarrea y en ocasiones también vómitos, y que en vez de ir mejorando, pues lo que producen es un deterioro del estado general del niño con fatiga, cansancio importantes, y aparecen otros síntomas como pueden ser lesiones cutáneas o alteraciones cardiovasculares con aumento de la frecuencia cardíaca principalmente, ¿vale? A los papás yo lo que les transmitiría es que se trata de una enfermedad poco frecuente que hemos visto en unas pocas decenas de niños a lo largo del último año en toda España, que puede tener en ocasiones una evolución grave, pero mayoritariamente tienen una buena recuperación. Lo que sabemos de esta enfermedad hasta el momento es que se parece a otros cuadros con los que los pediatras estábamos acostumbrados a lidiar, y ante la aparición de síntomas sugerentes como puede ser una fiebre persistente acompañada de dolor abdominal o malestar general importante, lo que deben hacer es consultar con su médico de atención primaria, que será el encargado de identificar si existen datos sugerentes de que pueda tratarse de esta patología, que como señalo es muy infrecuente. Lo que vemos en nuestra serie de casos es que la mayor parte de pacientes que ingresan en la UBI con este cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico precisan ayuda para mantener una tensión arterial adecuada y una función hemodinámica adecuada, con medicación que ayuda a que la tensión se mantenga en cifras normales, ¿vale? Esto se debe a que se produce una inflamación de todo el cuerpo que probablemente va acompañada de una vasodilatación que genera que el cuerpo sea incapaz de mantener una tensión arterial adecuada y que el corazón responda con un aumento de la frecuencia cardíaca, que son los dos signos más frecuentes que vemos en estos pacientes. Una vez se instaura el tratamiento de soporte cardiovascular, además lo que hemos visto es que en la mayor parte de unidades lo que estamos haciendo es tratamiento con medicación inmunomoduladora que controla la respuesta inflamatoria y que ayuda a que los niños recuperen una situación cardiovascular normal. Y hemos logrado, a través de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos y del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas, el aglutinar la participación de prácticamente el 90% de las unidades de cuidados intensivos pediátricos de nuestro país, con lo cual tenemos recogidos la mayor parte de los casos graves que han precisado ingreso en cuidados intensivos pediátricos en nuestro país. La principal manifestación que hay en los niños, lo más frecuente, más de la mitad de los niños que requieren ingreso en unidades de cuidados intensivos pediátricos, es el síndrome inflamatorio multisistémico. Lo que observamos es que en la mayor parte de los casos estos pacientes, aunque tienen una afectación grave inicialmente, recuperan en la mayor parte de los casos en unos poquitos días, recuperan una situación similar a la que tenían previamente a ponerse malos. Entre los datos que vemos, sobre todo, es una afectación de la respuesta inflamatoria que afecta a diversos órganos, pues desde el corazón, los órganos abdominales, y una menor afectación que en adultos de
los órganos respiratorios. Los niños se comportan distinto y eso es lo principal que vemos en nuestro estudio, que la afectación respiratoria es mucho menos frecuente y que este cuadro inflamatorio multisistémico no suele tener expresión respiratoria significativa. En adultos se ha visto que el coronavirus afecta de manera más grave a aquellos pacientes con ciertas patologías previas y en niños lo que hemos visto es que el tipo de respuesta de síndrome inflamatorio multisistémico ocurre habitualmente en niños previamente sanos. En el trabajo que hemos publicado, que recoge los casos de la primera ola, solo hasta junio, la mortalidad que tenemos en nuestra cohorte es baja, es de aproximadamente un 1%. Son pacientes que contaban con enfermedades previas y que sufrieron una afectación por el coronavirus que agravó su situación basal. Uno de los hallazgos también importantes de nuestro estudio es que nos encontramos con que los pacientes que ingresaban con síndrome inflamatorio multisistémico no tenían en ese momento una infección aguda por coronavirus. Los datos de análisis de PCR en muestras respiratorias de estos pacientes revelaban que una proporción de pacientes eran negativos, pero que sin embargo tenían anticuerpos desarrollados frente a la enfermedad o tenían historia de haberla pasado en las semanas anteriores. Esto nos lleva a pensar que, igual que en otros cuadros que vemos en la infancia, el coronavirus lo que puede ser es un mecanismo que dispara una respuesta del sistema inmune que genera el cuadro de inflamación multisistémica, no siendo el propio coronavirus el que causa esta afectación. Lo otro que nos parece que sugiere esto es que el número de casos que vemos de síndrome inflamatorio se desplaza en el tiempo con respecto al pico de incidencia de la enfermedad. Transcurridas 3-4 semanas de la primera oleada, del pico de la primera oleada, fue cuando empezamos a ver la aparición de estos casos. Y lo mismo está ocurriendo con la segunda oleada, que el número de casos de síndrome inflamatorio aumenta pasadas 2-3 semanas desde el momento de mayor incidencia. Esto nos sugiere que son niños que han pasado la enfermedad de manera poco sintomática y que al cabo de 2-3 semanas empiezan con un cuadro inflamatorio debido a una respuesta anómala de su propio sistema inmune.